Zacarías 4:1 dice la palabra: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Esto es Zacarías hablando, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le dan palmas a esa palabra? Bueno, como predicador, mi responsabilidad es interpretarles el texto bíblico. Quizás Zacarías no es un libro común para leer, ¿verdad? Y casi que ni en las predicaciones, ¿verdad? Normalmente hablamos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, casi el Nuevo Testamento, y quizás del Antiguo Testamento, libros bastante conocidos. Pero Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento que coincide con otro profeta que se llama Ageo, ¿verdad? Quiero que me sigan porque entonces no tiene sentido todo lo que voy a explicar. Zacarías es un profeta de Dios que es compañero en la misma temporada que Ageo. Ageo es otro profeta de Dios. Dios le habla a Zacarías a través de sueños. Es algo que ya sabemos, es un método de hablar del Señor a través de los sueños. Dice que él dormía y que el ángel le despertó como un hombre despertado de sus sueños. O sea, era un sueño, literalmente sueño. Pero era un sueño que es de parte de Dios. Y en el sueño, él ve una lámpara, hermano, una lámpara encendida que tenía 7 candelabros, hermano, encima del candelabro, perdón, y tenía 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Todo esto en la Escritura tiene una representación. En la palabra del Señor, la lámpara, hermano, tiene una representación. El candelabro tiene una representación. El candelabro representa la plenitud del conocimiento de Dios. ¿Sí sabían eso? El candelabro representa la plenitud del conocimiento de Dios. El candelabro es un aparato parecido a este. Este tiene 2 más, pero el candelabro que representa los 7 espíritus de Dios solo tiene 6 y uno en medio, 7, que son los 7 espíritus de Dios, de conocimiento, sabiduría, de temor de Jehová, espíritu de Jehová, espíritu de entendimiento, ¿verdad? Entre otros. Pero son los 7 espíritus de Jehová. Entonces, en el sueño, Zacarías lo que está viendo es la plenitud del conocimiento de Dios. ¿Me siguen, verdad? Esa es la visión. Y para que usted comprenda un poquito mejor, hay otras referencias en la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 4:5, esto lo vimos en el ayuno, parece. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Ya ven que es la misma visión que está viendo Zacarías. También Juan, ¿verdad? Dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Todos coinciden, ¿verdad? Inclusive con Zacarías. Y en Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis:
que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces, Zacarías lo que está viendo es el poder que obra a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando él tiene esta visión, lo que Dios le está queriendo decir es que no va a hacer las cosas en su fuerza, sino que Dios muestra su magnificencia ante Zacarías y le dice que es en la fuerza de él, no es en la fuerza del hombre. Pero ¿qué es lo que se va a hacer en la fuerza de él? No en la fuerza del hombre. Ahora explico el contexto. Este sueño es dado a Zacarías para dárselo a Zorobabel. Zorobabel no es un lugar, Zorobabel es un personaje descendiente de David, de la línea directa de David, ¿verdad? Zorobabel debería de gobernar sobre Israel por ser descendiente directo de Israel. Pero vamos al contexto de donde estamos ahorita. Israel es una nación que fue desterrada hace 70 años en este contexto en el que estamos, 70 años. Fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Entonces, en el cautiverio, o antes de llevarse al cautiverio, el profeta que estaba era Jeremías. Recuerdan, ¿verdad? Esto lo hemos predicado acá. Jeremías está en la tierra, ¿verdad?, cuando el juicio cae sobre Israel. Ahora bien, cuando el juicio cae sobre Israel, no solo es llevada la nación al cautiverio, sino que los enemigos, o sea, los soldados de Nabucodonosor, hacen pedazos toda la ciudad. El muro, las casas, quedó en escombros. Recuerdan que Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones, cuando ve a Jerusalén desolada, destruida, en llamas. Y lo que más le duele a Jeremías es que mira el templo en ruinas, destruido completamente. Habían saqueado, se habían llevado el oro, todas las posesiones y todo. Ok, pasó esto y se van al exilio, desterrados como esclavos. Pasan los 70 años y no sé si se recuerdan por ahí que ahí está Nehemías, ¿verdad? Porque pasa tanto tiempo que Dios usa, ¿verdad?, otra nación para destruir, ¿verdad?, a Nabucodonosor. O sea, destruyen al reino de Babilonia y luego es gobernada por los medos y los persas. O sea que los esclavos que eran israelitas pasaron de ser esclavos de Nabucodonosor, o sea, de Persia, perdón, de Babilonia, y es dado a los medos y a los persas. Todo esto pasa, y en este contexto de estar en los medos y en los persas, pasa una historia que Nehemías, ¿verdad?, copero del rey, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, noticias de que Israel está desolada. Entonces entra la tristeza de él y va y construye, ¿verdad?, el muro. Pero quiero que todos presten atención, porque cuando Nehemías tiene las noticias, lo de Zacarías y Ageo ya ha acontecido antes, ¿ok? Porque cuando Nehemías, solo es que habían quedado unos pocos sirvientes ahí en esa tierra, pero la nación ya había sido otra vez regresada a su lugar, o sea, a su tierra. Entonces salen estos dos profetas, Zacarías y Ageo, ¿verdad?, que el rey de los medos y los persas nombra a Zorobabel como líder de Israel y lo manda con toda la nación. Ahora quiero que se enfoquen en esto, porque esto es lo bonito de la historia. Cuando Zorobabel llega a la tierra que hace 70 años fueron despojados, llegan con las mujeres, con los niños y con todo, y ven que todo es ruinas, hermano. Después de 70 años, todo es ruina. Entonces, como que cuando se ve todo esto, entra como un desánimo, como un desaliento, como para volver a restituir todo aquello. Tienen un gran reto por delante de reconstruir un templo, hermanos, de reconstruir un templo para volver la adoración al Señor. Entonces, Zorobabel tiene palabras de aliento de parte de Zacarías, de decirle que no es con fuerza humana que se va a desarrollar todo esto,
sino que se va a desarrollar todo esto con el poder de Dios. Y aquí va lo que tiene que ver con el mensaje de esta mañana. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, desarrollar cualquier cosa en nuestra vida, pero hay cosas que cuestan desarrollarse más, que son las cosas espirituales, ¿verdad? Que son las cosas espirituales. Por ejemplo, más adelante vemos a Nehemías, que es levantado por Dios, o mejor dicho, sí, levantado por Dios. Y Nehemías construye pero el muro alrededor. El muro representaba protección. ¿Sabe cuánto tardó en construir un muro de toda una ciudad? Nehemías, 52 días. 52 días. Pero cuando el tiempo de Zacarías y Ageo, que tenían que construir el templo, tardaron 4 años. Porque lo del templo estaba ligado con lo espiritual, con la adoración a Dios. Estaba ligado en lo interno de los israelitas en ese momento. Y eso puede ser algo difícil de construir, algo que esté ligado con nosotros. Yo me imagino que el pueblo, cuando miró las ruinas, se acordaban de cuando adoraban a Dios, cuando glorificaban a Dios, cuando se hacían sacrificios de animales en el templo con el objetivo de exaltar, ¿verdad? Y que los pecados le fueran perdonados. Entonces ellos miraban las ruinas. Ellos miraban las ruinas. Puede ser, hermano, que lo espiritual tarde mucho en repararse. Mucho en repararse. Y se levanta este profeta para animar no solo al rey de Israel, sino a toda la nación. Porque significa volver a tener fe. Significa volver a creer en aquel Dios, hermano, que en determinado tiempo los había puesto ahí como nación, con un templo, con una adoración. En pocas palabras, hermanos, estaban comenzando de cero. En pocas palabras, ellos estaban desde cero, comenzando una nueva etapa en sus vidas. Y esto puede ser algo difícil de comenzar. Yo creo que los seres humanos tenemos capacidades impresionantes para desarrollar cualquier cosa. Tenemos una capacidad dada por Dios, con talentos que Dios nos ha dado para hacer cualquier cosa que podamos hacer. Pero hay algo que nos dificulta hacer cuando algo nos ha salido mal. Cuando es tiempo de volver a empezar algo que se ha destruido en nuestras propias manos. Por ejemplo, nosotros podemos construir una relación desde cero y es bonito y hasta es maravilloso empezar de cero. Pero ¿qué pasa cuando la relación se ha destruido quizás por infidelidad, por traición o por qué sé yo, por cualquier otra cosa? Y cuando Dios dice que volvamos a construir esto ya no es lo mismo, ¿sí o no? Ya se convierte en algo que lo miramos en ruinas y que nos hace pensar que ¿qué puede pasar de nuevo? ¿Será que otra vez va a ser destruida esta relación que comencé? Entonces, podemos hacer cualquier cosa, pero volver a comenzar una misma cosa se nos dificulta bastante. Y más cuando es algo que tiene que ser espiritual. Y más cuando tiene que ser espiritual. Entonces no hay motivación. No hay motivación. Pero aparecen estos dos profetas, ¿verdad? Para motivar al pueblo. Y la motivación es dando profecía de lo que puede pasar en el templo, ¿verdad? Ellos quieren inyectar una ilusión a todo el pueblo de que una vez construido el templo va a volver a restaurarse una relación con Dios. Va a volver a haber una comunión con Dios. Va a haber un acercamiento a Dios, porque en el Antiguo Testamento el Señor moraba en ese templo. Entonces, al construir el templo significaba que la relación con Dios volvía a restaurarse, volvía otra vez a comenzar de nuevo.
Pero estaba el reto. Y en algunas profecías que hay en el libro de Zacarías, Zacarías habla de la entrada triunfal del Mesías montado en un pollino de asna, como para que el pueblo se motivara de que el Mesías iba a llegar a ese templo que ellos iban a construir. Y esto era algo maravilloso para motivarse. Era algo maravilloso para motivarse. Cuando nosotros intentamos restaurar algo, normalmente solemos ir más adelante y le decimos a las personas lo que puede pasar ya una vez restaurada la persona. Yo creo que el mayor ejemplo de todos estos es el matrimonio. Porque el matrimonio es una de las representaciones más hermosas que hay de nuestra relación con Dios. Porque Él es nuestro amado y nosotros somos su amada. ¿Qué puede pasar, hermano? Cuando un matrimonio está en ruinas y están los escombros, hermano. Que las personas definitivamente no quieren trabajar en su matrimonio. Están ya hasta aquí porque todo ha salido mal, todo está destruido. Y nadie quiere esforzarse a levantar, ¿verdad?, la primera piedra para empezar a edificar de cero nuevamente. Entonces nosotros usamos esta palabra y nos vamos al futuro de volver a ver un matrimonio restaurado, los hijos en un ambiente espiritual agradable, los hombres temerosos y amando a Dios con sus esposas y por supuesto entre otros beneficios que trae el matrimonio, ¿verdad? Y este pueblo tiene ese reto de construir el templo, no solo como algo material, sino como algo espiritual. Y esto puede ser algo bastante complicado, sin motivación. La motivación, hermano, es lo que puede pasar en el futuro. El profeta Ageo usa profecías maravillosas como la que acabo de mencionar, el gran día del Señor y la restauración de Israel. Sabemos que en ese templo es donde Jesús, ¿verdad?, echó fuera a los cambistas y todo eso. Ese templo fue el que construyeron ellos. Y pasaron 4 años. Pasaron 4 años. Nunca va a restaurarse algo si nosotros nos desalentamos pensando en lo que pasó antes. Nunca va a pasar una restauración. O sea, eso funciona más bien como algo negativo, una desmotivación para nuestras vidas. Intentarlo de nuevo. Cuando decimos intentarlo de nuevo, normalmente pasa esto por nuestra mente, de que va a volver a pasar lo mismo. Los israelitas, cuando miraban las ruinas del templo, no tenían motivación porque decían, nos van a volver a saquear. Nos van a volver a llevar de esclavos. ¿Qué sentido tiene volver a construir este templo? Eso puede pasar con las personas hoy en día. Personas que tienen destruida su relación con Dios. Solo hay escombros. Y viven de recuerdos del pasado y no quieren volver a restaurar su comunión con Dios porque dicen otra vez va a pasar lo mismo y voy a terminar de la misma manera. Yo he escuchado bastantes personas hablando acerca de lo mismo constantemente. No voy a levantarme porque no quiero volver a caer en lo mismo. No quiero volver a jugar con Dios. Pero es que la palabra, hermanos, que yo he traído esta mañana, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios pueda hacer en mí. Recuerde que la palabra que le es dada a Zacarías es que no es con fuerza ni con ejército, sino que es con el poder de Dios que se va a restaurar todo. Y quizás esta sea una de las cosas por las cuales nadie restaura, nadie levanta matrimonio, nadie vuelve a una relación verdadera con Dios, porque todavía creen que es en sus fuerzas. Todavía creen que es en su fuerza, en sus propias motivaciones diarias, en sus propios sacrificios diarios. Déjame decirte que jamás lo vas a lograr. Definitivamente, si ocupas desalentarte todavía más, te digo esto, no lo vas a lograr, jamás, nunca. Porque en tus fuerzas no vas a poder acercarte a Dios. Nunca vi un matrimonio restaurarse en sus propias fuerzas. Nunca lo vi. Será que soy muy joven, pero nunca lo vi. Nunca vi a un hombre decirme voy a levantar y voy a buscar. No lo vi.
no lo vi. Pero sí he visto hombres y matrimonios y relaciones restauradas con el poder de Dios. Porque nosotros, hermanos, en nuestras propias fuerzas somos incapaces. Somos incapaces. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Amén. Por ejemplo, una de las cosas que más nos cuesta como cristianos, quizás a algunos no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo el perdón. El perdón es una palabra muy pequeña, pero qué difícil el perdón, ¿sí o no? El perdón representa, hermano, olvidar todo aquello que está destruido o todo aquello que está dañado, ¿verdad? Y es difícil de perdonar. Es difícil de perdonar. Hay cosas que a veces nos han hecho a nosotros que nos han devastado, nos han destruido. Quizás la relación entre padres o hermanos o entre parejas, siempre se necesita el perdón. Siempre se necesita el perdón. Y mientras Dios no esté ahí, el perdón no puede ser efectuado, hermano. No tenemos las capacidades nosotros para poder perdonar. No tenemos las capacidades, si no es por la fuerza de Dios. Amén. El perdón puede ser eso, hermano. Necesitamos volver a levantarnos. Necesitamos volver a construir todo aquello que está destruido. Yo sé que aquí hay muchas cosas destruidas en nuestras vidas. Quizás tu relación sí vaya bien con Dios, yo no dudo de eso. Pero hay cosas que todavía usted necesita restaurar. Quizás hay muchas relaciones que usted necesita restaurar. Y quizás usted lo ha intentado. Ha intentado de todas las formas posibles volver a restaurar eso y no ha podido y ni podrá. Nunca lo lograrás, ¿verdad? En el libro de Oseas, capítulo 1, verso 7, dice la palabra: mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Hay cosas que tienen que ver exclusivamente solo con cosas espirituales, con solo el poder de Dios. No tienen que ver con cosas físicas ni materiales, sino que son espirituales, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y quizás hablamos de nuestras propias experiencias también. Jamás pude levantarme yo si no fue por el poder de Dios, obrando en mi vida, actuando en mi vida. Pero se necesitó la rendición mía para que Dios pudiese trabajar con su poder. Amén. Cuando Dios libertó al pueblo de los egipcios, les dijo que ellos estuviesen tranquilos, que ellos estuviesen quietos, que Él iba a vencer por ellos. Amén. Y hay un texto en la Escritura que me encanta, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, que ejemplifica cómo es dejar trabajar a Dios en tu vida. Quiero leer solo unos textos y hablarles del contexto en el que está escrito. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14, si pueden ir a la Escritura. Dice la palabra: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo
y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Amén. Esta es una palabra, hermanos, de angustia, porque él estaba sitiado. Los enemigos estaban alrededor de él porque lo iban a destruir, ¿verdad? Y en fuerzas humanas era imposible poder enfrentarse a este problema, porque era un ejército inmenso que tenía alrededor de él, este rey de Israel. Así que no podía con sus propias fuerzas enfrentarse, porque sin duda alguna iba a terminar derrotado. Pero me gusta la actitud de este rey, porque dice que tomó las cartas de sus enemigos que le habían enviado y que las extendió en la casa de Jehová, como quien dice: la verdad, yo no puedo con esto. Tú eres mi Dios y a ti te entrego todo esto para que tú tengas cuidado de mí y de toda la nación de Israel. En pocas palabras le está diciendo: yo no puedo, aquí el que puede librarme eres tú, Señor. Y yo creo que esto es lo que hace falta en nosotros, para entregarle todas las áreas de Dios, de nosotros a Dios, hermanos. Extender todos los problemas que tenemos delante de Dios y decirle: Señor, la verdad, yo no puedo con esto. La verdad ya no me corresponde a mí. Ahora actúa mi fe en ti, que en tu palabra está la promesa que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, Señor, te toca a ti. Por ejemplo, Señor, tú estás de acuerdo con el matrimonio, no estás de acuerdo con que una pareja se separe. Yo no puedo hacer nada por mi matrimonio, pero te lo presento a ti, Padre. Yo sé que tu voluntad es restaurar mi matrimonio, así que lo presento delante de ti. Yo no puedo hacer más. ¿Me entiende, hermanos? Te presento mis hijos, Señor. Te presento mi relación con tal persona, Señor. Yo no puedo hacer más. Ahora te corresponde a ti, Señor. Y es ahí donde el Señor entra con su poder y hace cosas que son espirituales, que no obran en lo natural, sino que obran en lo espiritual. Amén. Pero para eso necesitamos estar en el Espíritu, amén. Y dice el verso 35, después de que Ezequías hubo presentado su petición delante de Dios, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 cuando se levantaron por la mañana, y he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, le hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Asar-Adón, su hijo. Dios destruyó a sus enemigos, pero hasta que él dijo: Señor, yo no puedo más. Pero lo más extraordinario de esta historia es que la nación de Israel se dividía en provincias, hermano. En provincias. Entonces, este rey venía arrasando con todas esas provincias, pero ninguno buscaba a Dios. Ninguno se humillaba a Dios. Pero por donde pasaba este enemigo, arrasaba a todos. De hecho, si ustedes leen detenidamente, pueden darse cuenta de que las amenazas que le hacen a Ezequías es diciéndole lo que había pasado con las otras naciones. Por eso dice y le presenta las cartas a Jehová que sus enemigos han blasfemado su nombre, porque decían sus enemigos que ni poniendo la esperanza en Jehová de los ejércitos iban a librar de las manos de ellos. Déjame decirte que si tú pones la esperanza en Dios, puedes librarte de cualquier problema que estés en este mismo instante. En este mismo instante. Puedes nombrarme cualquier tipo de problemas. Si lo pones delante de Dios
y le dice: Señor, yo no puedo con esto, está fuera de mis capacidades, está fuera de mis fuerzas, ya no puedo más con esto, Señor, yo lo entrego a ti. Yo te aseguro que el Señor te va a dar la victoria, porque la palabra de Dios es fiel. Dice que este hombre se metió en el templo y oró a Dios, lo que no habían hecho las demás provincias. Oró a Dios y puso su problema delante de Dios, y Dios respondió. Y con un solo ángel, no necesitó de un ejército, un solo ángel mató a 185,000 asirios que estaban fuera de la ciudad para despedazarla. Y nosotros no tenemos 185,000 enemigos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que quieren destruir constantemente el matrimonio, la familia, que quieren atentar con la integridad del hombre hacia Dios, que quieren ensuciar y pervertir la mente aún de los más pequeñitos, hermano. Tenemos luchas constantes. Nosotros no podemos ir a la escuela y andar todo el tiempo con nuestros hijos diciéndoles: no escuchen a este, no escuchen al otro, hagan aquí. No podemos hacer, porque tenemos otras actividades. Pero sí podemos decirle al Señor: Señor, no estoy allá con mi hijo, pero tú estás allá, Señor. En tus manos encomiendo a mis hijos para que no les ensucien su mente. A eso se refiere la palabra. Amén, hermanos. Pero volvamos al contexto de lo que estábamos hablando, porque para hacer eso se necesita una confianza, y una confianza no puesta en nuestras propias fuerzas, porque lo que está en nuestras propias fuerzas normalmente termina mal. Normalmente termina mal. Y este pueblo necesitaba ser animado para construir el templo, para volver a restaurar una relación con Dios que estaba en ruinas. Yo pensaba, mientras estaba haciendo este mensaje, porque nosotros estamos aquí, quizás todos los que estamos aquí tenemos una linda relación ahora mismo con Dios, no lo dudo, hermano. Pero pensaba en las personas que se han apartado de Dios, que tienen su relación con Dios en ruinas. Y pensaba y me ponía en sus zapatos de lo difícil que se les está haciendo volver a levantarse, de lo difícil que les es dar el primer paso para volver a restituirse otra vez con Dios. Porque qué difícil es comenzar de cero. Qué difícil volver a llegar a la iglesia donde todos te están viendo y quizás te digan: ya días no venías, hermano. Hace mucho tiempo no te miraba. Quizás muchas personas están sufriendo lo mismo, hermano. Quizás muchos no se levantan porque quizás están pensando en: voy a volver a caer, voy a volverle a fallar a Dios. Pero el mensaje de esta mañana es de parte de Dios para decirles a estas personas que no es en sus fuerzas, no es con un poder humano. Lo que nos sostiene a nosotros es el poder de Dios, porque si fuera en nuestra fuerza, nosotros también estuviéramos igual que ellos, caídos, destruidos y derribados. Es con el poder que obra a través de Dios. Dios es quien mantiene la llama encendida. Dios es quien mantiene nuestra relación con Él. Amén. Así que no hay excusa para volver a levantarse, para volver a restituir esa relación, pero sólida, con Dios nuevamente. Amén. Aunque veamos imposible volver a ver estas cosas, ¿cuántos matrimonios no ven imposible la restitución? Yo he platicado con muchas parejas que dicen: no, pastor, ya no se puede. No hay más que hacer por mi relación. Y más cuando ha habido una traición, no se puede restituir. Pero eso es una mentira, hermanos.
Solo imagínese este pueblo, después de haber pasado 70 años, estaban los escombros de lo que una vez fue una relación ferviente con Dios. Solo estaban los escombros nada más. Imagínense lo difícil que fue llegar ahí y decir tanto trabajo que hay que hacer. Y me llama la atención el dato que aparece en la escritura que dice que tomó 4 años, ¿verdad?, volver a construir el templo. Esto es algo muy bonito, hermano, porque no representa desaliento para los que comiencen de cero. Lo que representa es que es bonito volver a comenzar nuevamente, desde el principio. Y aunque tarde el tiempo que tarde, pero un día van a estar restituidos otra vez. Un día van a ver construida nuevamente su relación con Dios. Y ¿sabe qué? Yo se lo digo por propia experiencia, por pura experiencia vivida, que yo he caído en mi relación con Dios, pero me he vuelto a levantar. Y una vez que me levanté de nuevo, no hay cosa más agradable que esa, que volver a disfrutar de la presencia de Dios cuando había caído completamente, hermano, cuando solo habían escombros ahí. Eso sí es hermoso, volver a disfrutar de la presencia de Dios. Cuando decíamos, jamás voy a volver a experimentar ese gozo que sentía. Como decía el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. No hay cosa más hermosa que recuperar eso. Pero no hay cosa más fea y difícil que estar en esa amargura de devuélveme el gozo y no poder disfrutar de ese gozo. No poder disfrutar de esa relación con Dios. Amén. Pero lo que quiero que se quede grabado en la mente y en los corazones de todos los que están escuchando la palabra del Señor es que hay cosas que están en manos de Dios. Hay cosas que están en manos de Dios. Y nosotros tenemos que dejarnos caer en su voluntad. Dejarnos caer en su voluntad. Porque quizás la restauración, por ejemplo, de un matrimonio comienza en la humillación de la persona que entiende lo que Dios quiere hacer. Y nadie dice que es fácil restaurar. Nadie aquí ha dicho eso, ¿o sí? Porque lo primero que tiene que hacer para restaurar es mover los escombros. Y mientras se mueven los escombros, normalmente se piensa en la desolación que un día llegó a ese lugar. Entonces no es fácil volver a construir, hermanos, sobre escombros. No es fácil. Y nadie dice que es fácil. De hecho, es imposible en nuestras fuerzas. No se puede lograr. No hay manera. Y si lo pensamos de esta forma, todos me dirían aquí, si hablamos de estadísticas, que un matrimonio que ha sufrido infidelidad es imposible levantarlo. Pero si pensamos humanamente, ¿sí o no? Si pensamos humanamente decimos, no, hermano, no se puede. Pero si pensamos espiritualmente, con el poder que obra a través del Espíritu Santo, hermano, eso es facilísimo. Eso es facilísimo. Porque el poder de Dios puede restaurar cualquier cosa. El poder de Dios puede hacer resurgir incluso desde las cenizas. Y puede restituir una relación aún más extraordinaria. Si no, miles de ejemplos en la palabra, como el hijo pródigo. Miles de ejemplos en la palabra. Pero quiero que también te quedes con esto, de que no te fíes de tu propia fuerza, porque no puedes con tus fuerzas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Quiero que pensemos, hermano, en algo que está destruido en nosotros. Yo sé que muchos por aquí, si no es así, ¿verdad? Yo no creo que el Señor me hubiese mandado a predicar este tema. Yo creo fielmente que cuando Dios manda a alguien,
hablar de un tema es porque alguien necesita ese tema. Quizás no todos aquí, como decía en la oración, quizás usted no necesite la palabra, sea como advertencia o como algo de edificación nada más, pero alguien aquí sí está destruido completamente en alguna área de su vida. Y quizás ha intentado por aquí, ha intentado por allá y no ha podido. Lo mismo que la mujer del flujo de sangre, había gastado todo en médicos y en todo, porque hay cosas que no están en la fuerza humana. Esta mujer había acudido a todos aquellos que podrían socorrerle y ayudarle. Y suele pasar, la gente corre a buscar soluciones, corren al psicólogo. Creen que el psicólogo les va a ayudar con algo que es espiritual, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con dejarle cabida a Dios que gobierne su vida para que esa vida comience a humillarse. El psicólogo no va a poder lograr jamás eso. Nunca. Y corremos con la enfermedad hacia los médicos. Y corremos con nuestros problemas a quien creemos que es perfecto. Y Dios solo nos deja que vayamos, que gastemos, que agotemos todos los recursos que tenemos en nuestra humanidad. Porque a Dios le encanta ver esto. Porque cuando nosotros miramos y llegamos hasta el final, donde ya no podemos dar un paso más, donde ya nadie puede hacer nada por eso, y que creemos que ya no se puede hacer nada, ahí es donde es la especialidad de Dios. Es la especialidad de Dios. Porque le gusta actuar donde se ve que es imposible. Por eso es tan hermoso y tan maravilloso. Y a mí me encanta, no sé a usted, pero a mí me encanta escuchar testimonios de personas que estaban ya perdidas, que no había nada que hacer por ellas, y Dios apareció en medio de la ecuación y cambió todo. Todo lo cambió. Es hermoso ver eso o escucharlo. Es maravilloso escuchar estos testimonios, hermano. Yo no sé a usted qué le parece, pero a mí me pasó. A mí me pasó y me decepcionaba de mí. Me daba lástima de mí mismo, me daba asco, me daba impotencia, y yo luchaba y no lograba nada. Y un día dije: Señor, la verdad que no puedo más en mi fuerza. Te entrego, Señor, mi vida. La verdad que tú haz lo que bien te parezca de mí, a ver si así sí se puede. Y ahí sí el Señor entró y sí se pudo. Pero lo difícil que es llegar a depositarse en el Señor, ese es el paso de fe que debemos de dar nosotros para volver a ver restaurado eso que está en ruinas en nuestra vida. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque qué bonito es ver, se lo digo como pastor, qué lindo es ver una familia completa sirviendo al Señor. Qué bonito es ver una relación de una persona que esté al 100 con el Señor y en plenitud con Dios. Pero qué tristeza causa ver a una persona que está lejos de Dios. Que en un tiempo no solo él anduvo bien con Dios, sino que toda su casa estuvo bien con Dios. Y ver que ahora solo hay polvo, escombros, destruido completamente. Eso causa tristeza, hermano, en mi corazón, se lo digo. Es horrible ver eso. Pero Dios puede hacer algo. Amén. Esa visión me encanta, me fascina. Porque dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Amén. Pero para esto necesitamos la fe, hermanos. Necesitamos la fe.